Bien, el enunciado del problema nos dice, dada la función f de x igual x cuadrado menos 3, debemos demostrar que la función derivada se corresponde a 2x. Sabemos, por el método del famoso recetario de las fórmulas, que la derivada de un polinomio, en este caso sería 2 multiplicado por el coeficiente que es 1, 2x y elevado a 1 menos, 2x elevado a la 1. La derivada de una constante que vale 0, luego es fácil entender que la derivada de esta función, llamada función derivada, se corresponde a 2x. Vamos a demostrarlo por la definición de función derivada. Vamos a recordar el límite cuando h tiende a 0. De la expresión matemática f de x más h menos f de x partido de h, esta expresión matemática coincide con la definición de la derivada, de la llamada función derivada. Habitualmente decimos derivada de la función, en rigor matemático deberíamos expresar función derivada. Empezamos, desarrollamos la expresión. Debemos hallar el límite cuando h tiende a 0 y en la expresión aparece f de x más h. De la misma forma que si quisiéramos hallar f de 5, sustituyo la x de la función por el valor 5, para hallar f de x más h, sustituyo la x de la función por x más h. Quedaría x más h elevado al cuadrado y menos 3. Lo que expreso entre corchetes se corresponde a f de x más h menos f de x. Teóricamente, para hallar la imagen de esa expresión matemática, nos vamos a la función y donde pone x ponemos x. Es evidente que obtenemos la misma expresión. X cuadrado menos 3. Partido toda la expresión, en este caso de h. Me viene a la mente un detalle que ya he comentado. En esta expresión matemática, a alguien se le puede ocurrir sustituir la h por el valor al que tiende. La h tiende a 0. Si sustituyo la h por el valor al que tiende, vais a cometer la estupidez matemática de llegar a la indeterminación 0 partido por 0. Repetimos que nadie sustituye la h por su valor en el inicio de la expresión porque llegamos a la indeterminación 0 partido por 0. El procedimiento es, hallamos f de x más h, lo tenemos expresado, menos f de x que coincide con la propia función y desarrollamos el límite. Nos quedaría el límite cuando h tiende a 0, cuadrado de una suma. En este caso equivale cuadrado del primero, x cuadrado, más el doble del primero por el segundo, ordeno alfabéticamente, 2hx y más cuadrado del segundo. Menos 3 y eliminamos el corchete. El menos cambia los signos, menos x cuadrado más 3. Toda la expresión partido de h. Vamos a recordar un detalle que es útil. Todas las expresiones que aparecen en el límite, si no tienen h, tienen que desaparecer. Mirad, no tiene h, más x cuadrado menos x cuadrado. Tiene h, no tiene h, menos 3 más 3. La expresión matemática que nos queda en este momento es el límite cuando h tiende a 0 de 2hx más h cuadrado partido de h. Llegados a este punto, no puedo operar más la expresión. Para proceder a calcular el límite vamos a recordar. Primer paso para hallar un límite, sustituyo la h por el valor al que tiende. La h tiende a 0, procedemos a sustituir, nos quedaría 2 por 0 es 0, más 0 a la 2 que es 0, y partido, en este caso de 0. 0 partido por 0, indeterminación matemática que procedemos a resolver por el método que ya conocemos.
Si la h tiende a 0 y obtenemos la indeterminación 0 entre 0, numerador y denominador contienen el factor h. Límite, cuando h tiende a 0, vamos a localizar el factor h. Sacamos factor común, h que multiplica 2x más h. Partido de h, apareció el factor h, desaparece de la expresión. Vuelvo a sustituir la h por el valor al que tiende y nos quedaría 2x más 0, valor al que tiende la h. Resultado de la expresión, evidentemente 2x. Función derivada de la función f de x igual a x cuadrado menos 3, hemos demostrado, aplicando la fórmula o definición de la función derivada, que se corresponde a 2x ejercicio resuelto.